podcast, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Yo estoy mega feliz de poder crear este contenido para ustedes y que ustedes puedan verlo y disfrutarlo, tanto como yo haciéndolo. Recuerden suscribirse al canal, suscríbanse señores, dejen su comentario. Hoy es un episodio, yo estoy muy emocionada porque la chica que yo voy a traerle a ustedes el día de hoy es alguien que yo tenía mucho tiempo pensando en invitar y yo dije, déjame invitarla hoy para hacer este episodio especial con ella porque es alguien increíble, tiene una vibra tan bonita. Jurado que esta es, yo creo, la tercera vez que la veo en persona y ni siquiera habíamos hablado mucho en persona. Entonces, la sigo por las redes sociales y en las redes sociales ya tiene una vibra súper bonita y yo dije, wow, es que ella transmite tantas cosas bonitas que yo quiero que esté en el podcast. Ella es comunicadora, es maestra de ceremonias, es también podcaster, tiene un podcast súper increíble que se los recomiendo que lo escuchen, se llama De mí para Santi. Y ya que dije el nombre, vamos a presentar formalmente a mi invitada especial del día de hoy, Santi Domínguez. Bienvenida, Santi. Gracias, mira, yo necesito como que necesito más en mi vida para tener ese tipo de presentación en mi día a día y cuando el autosaboteo llegué y dije, recuerda lo que dijo Lidia. Tú eres mágica. Lidia, gracias a ti por abrir este espacio, por contactarme y hacerme parte de este proyecto también. De verdad que yo creo que eres una lidiadora y se nota de todo lo que haces, todas las cosas bonitas que proyectas. También es productora, produjo sí. un documental muy bonito que yo me lo disfruté muchísimo, que fue Bajo las Olas. Y de verdad, Santi, oye, y cuando yo te vi ese día, yo dije, pero ven acá, ¿de dónde yo conozco a esta muchacha? Después fue como que te fui conociendo de nuevo y qué bonito poderte reconocer en todas tus facetas y en todo lo que haces. Santi, tú eres una banderada del amor propio, o sea, hablas mucho de este tema y qué bueno tenerte aquí. Me gusta que eres tan abierta con que somos seres humanos y no pasan cosas. Hay días que yo no me quiero entrenar. O sea, cuéntame un poquito más de ti, ¿cuál es tu relación con el amor propio? Mi relación sí en constante crecimiento, como que a veces que me dicen eso, yo digo, me están dando la responsabilidad de ser un referente y qué lindo poder serlo, qué lindo poder aportar a otras personas, pero yo creo que es algo que se sigue aprendiendo día tras día y que lamentablemente nos enseñan de muchas áreas en nuestras vidas, nos enseñan a cocinar, nos enseñan a ser hijas, nos enseñan a ser mujer, nos enseñan a ser una buena estudiante, pero no te enseñan a ser buena contigo, a dominar los pensamientos, a ser dócil, a tenerte paciencia. Y yo me di cuenta de esto cuando iba creciendo, principalmente cuando mi mamá murió. Mi mamá murió hace ahora casi 3 años. Mucho. Y cuando mi mamá falleció, que yo me quedé como con este vacío donde esta era mi persona, tuve que confrontarme mucho y tener muchos encuentros conmigo misma. Y mi compañía no me gustaba. Entonces, cuando comencé a hacer terapia de manera intencional y con una muy buena terapeuta, porque hay terapeutas que son malos, y yo venía de muchos terapeutas malos, y cuando encontré a mi ángel, que es Camille Gutiérrez, siempre tengo que mencionarla, pues entonces mi relación conmigo comenzó a cambiar a través de herramientas, y comencé a abrazar ese tiempo conmigo, y literalmente a darme cuenta que todos mis problemas, o la gran mayoría de ellos, partía desde el hecho de que yo no me amaba. Wow. Y entonces literalmente me dediqué, principalmente el año 2022, me dediqué a iniciar este camino donde soy Santi con Santi y donde entiendo que el amor más bonito y el amor prioritario en mi vida tiene que ser conmigo. Y literalmente como que a partir de ahí surgieron muchas cosas y entendí que cuando tú tienes una vida sana contigo, es imposible no tener una vida sana con el mundo. Yo creo que se nota cuando una persona está trabajando en sí misma, eso se ve en la vibra que tú tienes. A mí ese es el tipo de gente que me gusta compartir, porque siento que son la gente que están conectados contigo, con las cosas que tú estás trabajando. Santi, ¿cuál tú entiendes que son las aristas del amor propio? Yo creo que actualmente se habla tanto del amor propio, todos se aman, yo me amo. Hay tanto concepto de amor propio también que yo siento que a veces son demasiado montados, o sea, que no son reales, no son genuinos, porque el amor por la propio, moda. Exacto, por la moda, porque todo se pone de moda en un tiempo y hoy en día está muy de moda el amor propio, en que yo me amo, me amo a mí misma y quieres proyectar tanto ese amor a los demás, o sea, que tal vez te olvidas de que es a ti que tú tienes que proyectar ese amor. ¿Cuál entiendes tú, desde tu perspectiva, que son las aristas del amor propio? Mira, yo siempre digo ante cualquier tema que me preguntan, siempre pongo como 2 bases de mis respuestas. 1, no hay verdad absoluta. Y 2,
todo es muy individual y todo depende mucho del ser humano. Efectivamente, el amor propio no es tan lindo como, ay, sí, oye, ámate, qué lindo va, todo es rosa, qué bello. No, o sea, si fuera así, fuera muy fácil. Y el amor propio parte desde la individualidad y la historia personal de cada quien. Por ejemplo, quizás en mi caso, el amor propio se trata de aceptarme, de entender que, por ejemplo, yo vengo de un hogar donde se me exigió mucho ser muy buena en todo lo que yo hacía, ¿entiendes? Y mi amor propio parte del hecho de aceptar que no tengo que ser perfecta, de que está bien que un día esté mal, que está bien equivocarme y que justamente cuando me equivoco entonces aprendo para crecer. Pero posiblemente el amor propio de otra persona puede ser del hecho de hacer las paces con la comida. El amor propio de otra persona puede ser de hacer las paces consigo mismo y no sentirse culpable. Exactamente, no ser la culpabilidad, o puede ser del hecho de no identificarse con la productividad solamente, puede ser con el hecho de aprender a estar sola. O sea, como que cada quien tiene que darse cuenta qué arista del amor propio debe aprender. ¿Tú entiendes? Y sobre todo debe trabajar en su vida. Y eso parte de los traumas individuales. Ay, sí. Personalmente, en mi caso, que yo he trabajado muchísimo, el aprender a estar sola, el trabajar con el síndrome del impostor, el trabajar con el ser perfecta, el trabajo, o sea, el desmontarme eso, el desmontarme de la idea de que si no soy productiva, pues entonces no estoy aprovechando mi día, y sobre todo también el dejar que los otros me definan y yo encontrar mi autodefinición y yo regir mi vida bajo mis propios estándares. Exacto. Porque yo crecí en un hogar donde se me demandó muchas cosas, como tú tienes que ser tal cosa, tienes que ser tal cosa. Literalmente yo duré mucho tiempo en vida viviendo según los estándares de ciertas personas que yo amaba y tratando de ser suficiente para ellos. Y yo tuve que aprender a qué es lo que yo quiero ser. O sea, yo tuve literalmente, algo que también yo siempre recomiendo mucho cuando me preguntan sobre amor propio es siéntate contigo, te incitas contigo. Por ejemplo, a mí me funciona muchísimo escribir, a otras personas posiblemente le puede funcionar hablar con un amigo, hablar solamente con su terapeuta, salir a caminar. Hay personas que le ayudan a correr para poder pensar, pero a mí me funciona mucho escribir y literalmente es en mis escrituras, y de ahí nace la idea de mi podcast. Yo me confronto a mí misma, me hago preguntas a mí misma. Santi, ¿qué tú quieres ser en un futuro? Me encanta ¿Cómo tú te ves? Santi, porque tu podcast son cartas habladas de ti para ti. Entonces, de ahí me nace la pregunta de, Santi, ¿cómo tú, a qué Santi tú le escribes? ¿A la Santi que va a ser de 40 años? ¿A la Santi de 60? No lo sé. No se sabe. Y eso es lo lindo, que no lo sé y no tengo por qué saberlo. Y justamente yo lo con para las otras tías, yo decía, mi amor, cuando tengamos hijos, mis hijos van a escuchar estos podcasts. Y cuando ellos se estén preguntando muchas inquietudes de sus 20 años, yo les podré decir, mi amor, escúchate tal podcast. ¿Entiendes? Y es como, no solamente siento que le hablo a mí, y entonces eso es lo mágico del podcast, es que, Lidia, tú eres tantas versiones, yo soy tantas versiones, el que no ahora mismo nos está viendo es tantas versiones, y yo siento que con el podcast le puedo hablar a cualquier versión de mí que lo vaya a necesitar, y que mi ahora posiblemente no lo sabe, pero mi ahora tiene la necesidad de hablar sobre eso. ¿Entiendes? Wow, eso es tan bonito. Yo creo que eso más que una entrevista es una conversación. Sí, porque trato de que sea una conversación, y ahí mencionando tú el amor propio, no sé cómo nos fuimos por esta área, yo solamente hice una pregunta y ya estamos hablando de amor propio. Es tan complejo, o sea, y al igual que tú, yo sufro síndrome del impostor. Yo tuve un tiempo en que creía que tenía que ser exitosa en todo lo que hiciera necesariamente, porque si no estaba cumpliendo. O sea, y ahí fue que yo entendí y dejé de usar la palabra productividad. Yo dije, yo no soy productiva, yo soy creativa, yo creo cosas, yo lo hago por pasión. Y entonces, desde que empecé como a dejar de lado, porque la palabra productividad, yo creo que la gente debe de aprender a usar los conceptos según le hagan bien a ellos. Claro. Porque a veces una persona productiva, hay personas que se sienten bien siendo productivos, que eso es lo que les gusta, son gente muy... Pero es que ser productiva, Lía, es hasta quedarte dormido hasta las 11 de la mañana. Eso es ser productiva. Sí, y descansar es importante, Entiendo. Entonces, venimos hablando, por ejemplo, del síndrome del impostor, que yo creo que es... Dios mío, para mí es mi amigo, mi hermano. Eso es una arista en tu vida del amor propio. O sea, es un amigo y hermano. El otro día, incluso tengo una idea por ahí anotada, que me enviaba una nota a mí misma, tengo un chat, porque yo soy más de hablar, no sé tanto de escribir. Y yo me decía, le hablaba al miedo, y le decía, miedo, te voy a decir que te quito el poder el día de hoy,
está bueno de que tú me estés cogiendo de relajo. Claro. Estarás montado en el carro de mi vida, pero no tienes voz ni voto. Me encanta, eso está bellísimo. Detrás, el piloto soy yo y el copiloto son mis sueños, así que detrás puedes estar porque es necesario que estés ahí. Tu participación es importante, pero tu opinión no, así que... Vieja, me encanta, o sea, que me encanta, y de eso se trata la vida, o sea, de reconocerte. Mira qué lindo, uno, tú descubriste que eso te funcionaba, y dos, tú aceptaste el miedo, y hay veces que el amor propio también se trata de aceptar. Exacto. ¿Cuáles son mis traumas? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me está haciendo difícil confrontar? Dejar de huir de ello. Y verlo frente a frente. Tú literalmente viste el miedo de frente a frente. Y le dije, oye, me te acepto, sé que estás aquí montado conmigo, simplemente te quito el volante. Así es. Punto. Y eso es bellísimo. Es complicado. O sea, yo creo que hacer arte, por ejemplo, lo que a mí me gusta es el arte y lo que disfruto es esto. A veces es complicado porque tienes esta presión social de que tengo que producir dinero porque soy una persona adulta, sí, pero a veces el arte no es como que para producir dinero, es solamente disfrutar. Entonces, tú te encuentras en esas vertientes de no tienes que hacer nada, en realidad con que exista ya es suficiente, pero yo quiero crear, claro, o sea, porque vengo de un creador. Entonces ya hacerlo desde la preferencia de que yo decido hacer, creo que le quita a uno un peso de yo no tengo, yo decido hacer esto. O sea, y ese poder. Sandy, tus cartas habladas, estuve escuchando algunas porque obviamente, y sigo a Santi en su perfil de Instagram, que creo que tus historias eran la primera que me salía de esta semana. Ay, qué lindo. Claro, porque quería como conocerte y saber con quién iba a hablar, y creo que las redes sociales también son una manera de proyectarse, y qué bueno que has logrado como proyectarte como tú. Creo que a algunas personas se nos hace más complicado. Siento que estamos en una sociedad donde hay mucho de todo y hay tanta información y tanto bombardeo de todo, entonces a veces es complicado, pero ¿cómo nace de mí para Santi? Y ese nombre tan interesante, creo que es algo tan íntimo y personal. Sí, siento que es tan tuyo que tú lo compartes y te voy a agradecer por los miles de seguidores que tú tienes, que tú compartas algo tan íntimo que es tuyo, que es de Santi, con los demás, porque es demasiado valorado. Gracias, Lía. Quiero decirte algo, Lidia, antes de continuar con tu pregunta, que la voy a responder. Sí, hay mucha gente creando y hay mucha gente haciendo de todo, y yo sé que hay una demanda social enorme ante la creatividad y sobre todo principalmente creación de contenido en redes sociales. Todos necesitamos crear contenido para poder proyectarnos. Todo lo que hagamos, ya es un doctor, una persona que tenga un negocito, necesita proyectarse en redes sociales. Y yo sé que tenemos mucha presión. Pero es justamente esa es la clave, y te lo digo a ti, te lo digo a tu audiencia, sé tú. Nadie puede ser Lidia. Tú puedes tener muchas inspiraciones, mucha gente se puede inspirar de ti, pero nadie es Lidia. Nadie pasa. Ese es tu poder, nadie puede ser tú. Y la gente lo ve poético así, tu superpoder es que nadie puede ser tú, pero es real. O sea, cuando tú empiezas a aceptar tu realidad tal y como es, y algo que tienen las redes es que las redes, mucha gente cae en la trampa de querer ser como lo que ve en las redes sociales, y hay mucha gente fingiendo en redes sociales, muchísima. Entonces cuando tú comienzas a conectar desde tu realidad, entonces los otros se identifican y tú creas una comunidad, y no hay mejor descarga emocional que simplemente ser tú, porque tú no tienes que fingir, tú no tienes que agradar a nadie, simplemente estás proyectando desde lo que eres, y donde quiera que tú vayas serás tú. Incluso posiblemente mira como tú me presentaste en la entrevista, me dices, me encanta la vibra de Santi. Yo no tengo esta vibra siempre, yo tengo días que estoy molesta, claro. Yo tengo días donde no me puede ver mi novio, y le digo, mi amor, vete porque no te soporto, literalmente, ¿tú entiendes? Y ese es Santi. Entonces cuando yo estoy así y alguien me quiere decir, ay, pero tú no tienes la vibra de siempre, yo justamente me estoy permitiendo tener mi vibra y estoy siendo tan auténtica conmigo que te estoy diciendo, no estoy bien, ¿entiendes? ¿Ves? Y nadie te puede quitar eso. Y tú no puedes fingir nada. Entonces a mí me duele cuando veo tantas jóvenes queriendo tener cuerpos perfectos, o querer tener una vida de lujos que no pueden sostener, o queriendo tener el cabello siempre on point y el outfit súper, porque es que no es sostenible ni es real, ¿entiendes? No es real, es algo de las redes sociales. Así es. Y ojalá, y si algo quede de esta entrevista, pueda ser el hecho de que no permitas que nadie te robe tu identidad.
O sea, nadie. Que la gente conecte por lo que tú eres, no porque tú intentas ser otra persona. Y repito, hay personas que te van a inspirar, de eso se trata vivir en sociedad. Tú te puedes inspirar no sé, de quien tú quieras, te puedes inspirar de mí, te puedes inspirar de la persona misma que te está grabando esta imagen, de quien tú quieras. Pero que es una inspiración, una imitación. Exactamente. Porque cuando pierdes tu autenticidad la gente lo nota y te conviertes en una réplica. Exacto. Mira, por ejemplo, yo hace ya unos meses, un tiempo, que tengo límites de uso en las redes sociales. Creo que por eso te dije, te voy a escribir mejor por WhatsApp. Ajá. Porque por eso mismo, yo digo, yo quiero inspirarme de gente, pero yo no quiero caer en la imitación de que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y quiero que ustedes se analicen, cuando te pasan más de 5 horas usando las redes sociales, ¿tú te cuestionas? en el día, tú empiezas a cuestionarte y decir, claro, ven acá, pero yo no estoy haciendo nada. No, o qué no tipo de vida yo estoy viviendo. A mí me pasa muchísimo. Yo justamente tuitear, me encanta tuitear, y yo ponía que el otro día dije, Dios mío, pero yo en redes sociales veo a todo el mundo gastando, y yo estoy en mi era de ahorrar, ya yo quiero estar en mi era de gastar también, y yo después, no. Esa presión que tú tú no sientes. sabes qué cantidad de líos tiene esa persona para poder gastar lo que está viendo que está gastando. Y tú ves lo ves una vida increíble, pero tú no sabes la realidad de cada quien. En Bueno, verdad, sí. Lidia, volviendo a tu pregunta. El nombre sale, mira, yo soñaba con un podcast del de 2021, porque en el 2020 mi mamá fallece y a partir de ese momento mi hermano y yo asumimos sus negocios. Uno de los negocios era en San José de las Matas, o es en San José de las Matas. Y a mí me empieza a tocar a viajar mucho entre ciudades. Y mis grandes compañías de todos esos viajes sola eran los podcasts. Y yo decía, Dios mío, entonces cada vez que yo estudié comunicación audiovisual y artes cinematográficas, y cada vez que yo decía que quería ser comunicadora, la gente me decía, tú quieres tener un programa de televisión. Y decía, me encanta. Y tú decías, es que yo no sé si me veo teniendo un programa en la televisión, porque me parecen muy puestos, sí, muy falsos, muy no imagen. Siento que sean, yo no puedo fluir. Y yo sé mucho de la realidad, de lo que realmente está pasando. Entonces, cuando comienzo a conocer este formato de podcast, yo dije, esto es lo que yo haría. Me pasó. ¿Tú entiendes? Esto es lo que yo haría. Y entonces me enamoré de este formato. Conozco a los que a mi consideración son los mastermind en este país de podcast, que son los productores de Óyete Esto, que son Rubén Rodríguez y Cristian, se me olvidó ahora el nombre yo de Cristian, pero y Cristian. Ellos son los productores de Óyete Esto y Los Sueños de los Mismos. Los conozco aquí en Santiago en una actividad y recuerdo que yo de atrevida y freca le digo, Rubén, yo quiero un podcast. Y él no me conoce, yo no sé, ni yo sabía quién era él y ni sabía quién era yo. Y yo quiero un podcast, y me dice, vamos a darle. ¿Y cómo tú lo haces posible si tú vives en Santiago? Y yo, mi amor, mira, la distancia no es un límite, lo hacemos posible. Y desde el 2021 comenzamos a tener reuniones sobre esto. Entonces pasamos todo el año 2022 tratando de hacer el concepto del podcast, porque yo tenía muchas ideas al aire y Rubén es muy bueno aterrizando ideas. Y Rubén me decía, pero tú lo que quieres tener un diario. Y yo le decía, bueno, yo quiero tener reflexiones de mi diario, porque yo entiendo que estas reflexiones son, cada vez que las hablo, pero tu realidad es lo que te dice que tú puedes compartir, con que tú conectas. Entonces, cada vez que yo hablaba con la gente mía sobre las cosas que yo escribía en mi diario, era como, ¿qué? Y yo decía, pero de esto yo tengo que hacer un podcast, de justamente esas conversaciones que yo tengo conmigo, pero no lo quiero tener sola, porque yo tengo muchas inquietudes y yo soy las que cree que todos nos enriquecemos con todo y que yo no tengo todas las verdades, ni tengo todas las respuestas. Entonces yo dije, yo quiero tener un podcast donde yo hable de mis inquietudes con la gente. Entonces literalmente mi productor, que es Rubén, me dice, vamos a hacerle cartas de audio a la futura Santi. Y yo, se te encendió el bombillo. Claro que sí. Yo siempre lo digo, esa idea no nace de mí, está perísima, yo lo sé, pero yo tengo que darle crédito a Rubén, esa idea es de Rubén. Entonces, cuando yo me estoy volviendo loca, buscando nombres, yo estaba justamente trabajando en cine. El cine es muy consumidor. No, y es consumidor en cuestión de tiempo. Yo quería crear el concepto, pero no tenía tiempo para poder crear, porque tenía mucho tiempo ocupada. Mi mejor amiga, que es una creativa full, Madel Márquez, te amo, y ella es full creativa. Yo soy mucho de hacer, Madel es mucho de crear. Sí. Y Madel me dice, no te preocupes que yo te voy a sacar el nombre de tu podcast. Y duramos como un mes. Todos los días, este nombre no, pero este nombre existe, pero es otra cosa, porque también entonces cada vez que teníamos un nombre que nos gustaba, nos íbamos a las plataformas a ver si ya existía. Cuando encontramos De Mí para Santi, que a esta mujer, a Madel Márquez, se le ha ocurrido De Mí para Santi, yo dije, Rubén, este es el nombre. Wow, y Rubén me dijo, Santi. Y sentiste como que se te encendió un poco igual. Entonces habían podcasts como De Mí para Mí.
Y hay podcasts que se llaman así. Yo le dije, Rubén, mira, a mí no me importa si hay 100,000 podcasts con eso. No hay ninguno que se llama De mí para Santi. Porque para mí inicial Santi es un nombre muy único, no es un nombre muy común. Sí. Yo pensaba que era como cortado, una abreviación, pero no, ese es mi nombre de mi cédula. Y a mí no me importa si existen 1000 podcasts parecidos a este. El mío se va a llamar De mí para Santi porque literalmente todos los días, cuando yo hago journal, yo me estoy haciendo cartas a mí. Y el De mí para Santi me parece genial porque yo voy a hablar con mis invitados, inquietudes que yo tengo. ¿Entiendes? Entonces es una forma de yo tener invitados que me hablen de temas que yo siento que me pueden aportar, pero de una forma u otra estoy exponiendo estas cartas. Entonces ya no solamente son mis cartas, a pesar de que las estoy creando yo. Wow. Y fue mágico. Entonces, es que te creo. Fue mágico, fue demasiado mágico. Entonces cuando luego viene el diseñador gráfico, que es Chema, José Manuel, el estudiante que me aquí en Santiago, yo digo, Chema, mira, yo no sé, o sea, mándame tus ideas, yo no tengo ideas. O sea, yo lo único que quiero es que parezca como si yo fuera que escribía a mano, pero yo escribo feísimo. Entonces tiene que ser una escritura linda. Y cuando Chema, y pasamos por muchos conceptos, pasamos por muchas tipografías. Cuando Chema me manda el modelo final, que fue el que quedó, yo se lo mandé a Rubén y se lo mandé a Madel, porque eran como mis aliados en esto. Y le dije, yo no sé lo que ustedes piensan, no me importa lo que ustedes piensan, pero este es. Y cuando salió el concepto, entonces la gente lo amó, porque es eso, yo siento que literalmente irradia lo que es intimidad, vulnerabilidad, un espacio para que crezcamos juntos como comunidad, y me parece bellísimo. Wow, te brillaron los ojos, Santi, fue como ver, siento que eso es uno de los momentos en la vida que yo agradezco el haber creado este proyecto, de verdad, o sea, me emociono mucho porque verte hablar de lo que te gusta y de lo que disfrutas y entender tu historia es mágico, es mágico y te brillan los ojos. Es lindo. Yo realmente entiendo por qué. Y por eso yo siempre le digo, la gente dice, no, que hay muchos de tal cosa, hay muchos de tal cosa. Es que es tuyo. Es tuyo. Y incluso yo recuerdo que al principio Rubén me dijo, Santi, es posible que al principio no te escuche nadie. Hay muchos podcasts. Yo me dijo. Y yo le dije, Rubén, que yo lo estoy haciendo por mí. Yo lo estoy haciendo porque yo necesito dejar en algún lugar registrado lo que yo estoy viviendo hoy, porque solamente me hace sentido cuando yo lo comparto. Lo que yo vivo me hace sentido solamente cuando yo lo comparto. Y ojalá nadie lo escuche, pero yo sé que está ahí. Me encanta. Yo de verdad estoy. Y por eso incluso súper emocionada. La premisa del podcast es, esto es para mí, pero si tú quieres, acompáñame. De verdad que sí, en verdad es muy bonito el concepto. Te digo que yo misma me sentí muy conectada con tu... No conocía tu historia, pero ya me sentía conectada con tu proyecto, porque era como que wow, qué lindo. Es algo muy original, muy tuyo. Y agradecida sobre todo porque compartes lo que es tuyo. Sí. O sea, el hecho de tú sentarte aquí a compartir tu tiempo, a compartir tu historia, ya para mí es algo demasiado valioso. Y como tú dices, cuando yo empecé este proyecto, yo decía, a mí no me importa que no me escuche nadie. Me importa que dure 10 años, que nadie lo conozca. Yo no estoy haciendo esto por algo pasajero, esto es parte de lo que me gusta, de lo que disfruto, de mi pasión, o sea, de lo que disfrutas y de tu propósito. Y tú sabes también que es muy lindo, cuando tú terminas el proyecto o la entrevista, la persona con la que tú compartes, es como, wow. Yo no sé si tú le hizo bien a alguien más, pero a mí qué bien me hizo. Qué bien, exactamente, me encanta. Qué bonito poderme desahogar con esta persona, qué bonito lo que van a ver ellos, es como que, wow. Santi, ¿cuál es tu mayor miedo en este momento? Wow, mi mayor miedo en este momento, mira, mi mayor miedo en la vida yo lo atravesé, que era perder a mi mamá. Yo decía siempre que ese era mi mayor miedo en la vida, lo atravesé. Y justamente ahora pensé en este año, digo, ¿cuál es mi miedo ahora? Y me lo cuestioné, porque la gente necesita miedos. Sí. Y yo creo que mi mayor miedo es no lograr las metas profesionales que tengo. Porque a nivel personal yo sé que lo estoy logrando. Tengo gente que me ama, me siento muy plena personalmente, pero a nivel profesional me da mucho miedo no lograr las grandes ambiciones que tengo. Sí, yo creo que también como no cumplirme a mí misma. Es también una cuestión de que algo que no totalmente depende de ti. Exacto. O sea, está fuera de tu control. Exacto. Y de verdad te entiendo, todos tenemos este deseo de, yo creo que también como que conectar con tu propósito, porque tu propósito no es el mismo que es el mío. Somos comunicadoras las dos, pero entender eso me tomó tiempo. Claro. O sea, a veces la gente también te dice,
Lidia, pero tú deberías estar en televisión, o sea, tú eres comunicadora, tú deberías de, todo el mundo tiene una opinión de tu existencia y sabe lo que tú deberías hacer, cuando ellos no saben qué hacer con su vida, Exacto. pero tienen una opinión contigo y es complicado, o sea, te sientes esa presión, yo me siento igual que tú. O sea, Pero es aún más complicado cuando tú sabes perfectamente qué es lo que tú quieres. Porque mientras tú no sabes para dónde tú vas, tú simplemente estás dando bandazos. Pero cuando tú sabes ese lo que compromiso tú que tú tienes quieres, contigo, es como tú te cuestionas todos los días, lo estoy logrando. lo estoy Estoy haciendo llegando, bien. entonces te da más enfoque, es verdad, te da más enfoque. Pero hay un compromiso mayor porque es que tú dices, ojalá la vida me alcance para yo poder lograrlo. Y si es un sueño Y tú grandísimo, le pides a Dios que te dé vida y salud para eso. Y si es un sueño grandísimo, entonces el miedo es mayor. Entonces es como eso, yo duré mucho tiempo donde no sabía para dónde iba. Pero cuando yo encontré para dónde yo quería, yo decía, Dios mío, qué carga yo me he puesto. Creo que también eso, la parte del enfoque. Esta semana yo me he pasado, creo que la frase de la semana o la de la semana mía, porque yo siempre también funciono con frases y Lindo. El caso era que esta semana yo incluso subí un video hablando sobre el enfoque y yo decía que uno no tiene que ser tan duro con uno mismo, porque a veces tú te sientes fuera de foco, pero si tú sientes que estás fuera de foco, pues en realidad estás enfocado. Mira qué redundante es, porque para poder tú discernir y entender que estás fuera de foco, tienes que saber cuál es tu foco. Claro. O sea, que en verdad, o sea, también no ser tan duro y entender que si tú sientes que no estás fuera de foco, es solamente volver, no tienes que siempre estar totalmente constante, o sea, a veces uno es constante descansando y recobrando energías, porque Es así. Exactamente, entonces nada, mi gente, nada, Santi, de verdad, qué feliz poder tenerte aquí. Creo que ha sido una conversación muy bonita, conocerte más allá. Gracias, conocerte Lidia. un poquito más, saber con lo que lidias tú, ver que a veces hay gente que quizás te ve en tu vida y se comparan contigo y entienden que tú tienes la vida resuelta. No la Pero tengo. No es así. No la tengo. Pero no es así, estamos trabajando, estamos lidiando. Entonces, te agradezco mucho que estuvieras aquí. No puedo dejar de agradecer a Marinita que nos permitió estar aquí el día de hoy. Ustedes saben que estoy en Santiago hoy y este es como mi segunda casa en Santiago que puedo venir a crear aquí. Agradezco mucho a Arte Club que me da este espacio. Agradezco a Guillermo Multimedia que jodo pila. Le digo, Guillermo, ¿tú puedes estar día? Y él siempre está dispuesto a ayudarme, a grabar conmigo y a aconsejarme, decirme y cree mucho en este proyecto, de verdad, gracias. Agradezco también a mi editor personal que me quitó el peso más grande de encima. O sea, a usted no le tiene que gustar hacer todo, yo lo digo públicamente, no me gusta editar. y Valenzuela Voz lo hace por mí, lo hace de una manera increíble, o sea, que lo hace mejor que yo. Y nada, gracias a ustedes que son el motivo principal para hacer este contenido, ¿verdad? Para compartir. Santi vino no por mí, vino por ustedes. Y también por ti, yo también quería estar aquí en tu espacio. Pero claro. más por las personas que ven este contenido. Gracias, de verdad. Para mí es un placer, me siento muy agradecida del Señor de poder crear para ustedes. Cada vez que creo un episodio, para mí no es un episodio más, es un pensamiento más, una idea más que tenía en mi cabeza que se hizo realidad y que ustedes me ayudan a materializarlo. Eso me hace sentir bien conmigo misma. Y nada, síganme, suscríbanse Lidiando Podcast RD y sigan a Santi que tiene contenido buenísimo. Escuchen de mí para Santi que es demasiado lindo este podcast. Y recuerden siempre seguir lidiando con la vida.